El gobierno va a devaluar, lamentablemente. Me da la impresión de que las posibilidades de llegar a octubre tienden a cero, es decir, que es muy difícil que no devalúe antes de las elecciones y que eso va a cambiar el panorama político en algún momento. Acorralado por la corrida cambiaria que pone en peligro lo poco que tiene para mostrar Milei, que es un dólar estable y por lo tanto una inflación a la baja, empezó a hacer lo que hizo Macri, lo que hicieron todos desde que Cristina dejó la presidencia, que es antikirchnerismo. No es una idea muy original. El macrismo es eso, el macrismo es simplemente antikirchnerismo. Me dicen que hace unos días, cuando la corrida se puso fea, Milei tuvo una charla con Macri, que Macri le aconsejó, y le aconsejó qué mover, y lo ayudó en la justicia. Entonces nos encontramos con que la Cámara de Casación rechaza el pedido de Cristina para que se revise su condena. Ahí está la nota del Destape Web. Ustedes piensen que estas cámaras lo que hacen, aquí no hay aporte de nuevas pruebas, acá lo que hace es revisar el fallo anterior. El fallo anterior estaba basado en un mensaje de texto que no estaba en la causa, que lo agrega el fiscal en el momento de su alegato, en el cual se habla de la señora, ni siquiera dice Cristina Fernández de Kirchner. Cristina pide, una expresidenta de 2 mandatos, de haber sido reelegida con el 54%, luego vicepresidenta, es decir, una persona con una entidad muy grande en Argentina, pide que se revise eso, nada más. Y la Cámara le dice que no. Como parte de lo dijo Hernán Capielo, ahora lo escribió, no es solo una opinión mía, dijo que todo esto había sido organizado por el gobierno. Y al mismo tiempo, un mafioso amigo de Milei, que hoy está encumbrado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, dice que le prohíbe a Cristina entrar a Estados Unidos. Es decir, se agrede a Cristina, hoy 24 de marzo, con tantos recuerdos de mujeres agredidas, se agrede, se opera sobre la cabeza de Cristina, sobre los cuerpos de Cristina, se la amenaza con meterla en una celda o ponerle una tobillera, como método de acumulación de poder. Hay un intercambio de tweets a raíz de todo esto entre el presidente y Cristina. Recuerden que el presidente había dejado de contestarle a Cristina porque pensaba que le convenía más confrontar con Kicillof, pero algo le hizo cambiar de idea en esta semana de desesperación, y comienza este intercambio de tweets. Che, Cristina le pone y le muestra que en Estados Unidos no la van a dejar entrar. Que yo sepa, no tenía planeado ningún viaje a Estados Unidos, Cristina. Hay una respuesta de Cristina, hay otra nueva respuesta de Milei, y Cristina finalmente lo bloquea. La verdad es que todo esto es la reconstrucción del antikirchnerismo, ¿sí? El antikirchnerismo es un grupo de ideas para perseguir, demonizar, estigmatizar a Cristina como líder de un movimiento, a toda una dirigencia que formó parte del gobierno, y yo te diría que hasta la militancia, ¿no? Cualquiera que es militante kirchnerista está mal visto en el barrio. En 2008 el establishment le declaró la guerra a Cristina, ¿sí? Viene el levantamiento del campo, porque el gobierno de Cristina, yo te diría, avanza sobre el campo, es decir, le inquiere, dice, bueno, con estos precios no vamos a poder comer en Argentina, entonces le pide retenciones mayores. Cuando se estatiza el sistema previsional, hay un detalle que por ahí no lo pensamos nosotros, pero los empresarios lo toman muy en cuenta, y es que el Estado empieza a tener directores en las grandes empresas del país, y eso el establishment empieza a pensar, realmente muchos lo piensan, increíblemente te lo aseguran en off, que íbamos a ser Venezuela, ¿no? Venezuela estatizó más de 1.100 empresas, todas las empresas más grandes del país se estatizaron. Imagínense qué diferencia hay con Argentina, ¿no? Entonces empezó un periodo de demonización tan grande que genera
un movimiento político que es el antikirchnerismo, que es la pulsión del voto de todos estos años. La gente no vota por un proyecto, la gente vota en contra de algo. Ahora, aprovecho un minuto para recordar que fue ese algo, digo, ¿no? El PBI en los 12 años del kirchnerismo subió más del 70%. La industria creció un 72%. El campo, que odia a Cristina, duplicó su cosecha, pasó de 60 millones de toneladas a 120 millones de toneladas. Con toda esa riqueza generada, en Argentina aumentó un 50% la generación eléctrica, con inversiones fuertes, se hizo el interconectado nacional completo, se hizo interconectado también de red para internet, había 900 kilómetros de autopista y se llegó a 3.000, es decir, se triplicó, se hicieron escuelas, se invirtió en ciencia como nunca, se triplicó el presupuesto de educación, se le dio las computadoras a los pibes, ellos son los pibes que están exportando hoy, se empezó el proyecto Vaca Muerta y por eso hoy este paparulo tiene dólares, es decir, había un proyecto de país, vos estás de acuerdo o no, podés discrepar con Cristina, cuando una persona toma tantas decisiones, bueno, uno discrepa con algunas de ellas. Pero era un proyecto de país que le hizo bien, no solo a esa generación, sino a las generaciones futuras. Te di dos ejemplos, Vaca Muerta y las computadoras. Ahora hay gente que se olvidó, que no recuerda bien qué es eso, y entonces se lo come eso. Entonces toma un valor que sirve políticamente, que es el antikirchnerismo. Bueno, desesperado Milei, vuelve a ese lugar que transitó Macri y que no le sirvió de nada porque no fue reelegido, y empezó con el antikirchnerismo. La verdad es que el problema que tiene Milei, lejos de ser Cristina, es su propia ineptitud. Digo, el viernes se fueron 200 millones de dólares más del Banco Central, hay por ahí el tuit de Buteler que solemos usar, y ya se fueron 1.200 millones de dólares en una semana. Los informes de las consultoras, ahí hay uno de 1816, te recuerdan que, entre otras cosas, que esto solamente pasó cuando Macri perdió las elecciones. Es como si fuera una corrida electoral, pero falta mucho para las elecciones. Y prácticamente te dice ahí que no tiene salida, ¿sí? El gobierno lleva 8 o 9 meses en donde salen más dólares de los que entran. Tiene un déficit en la cuenta corriente. Ahora se va sumando eso, porque antes teníamos un buen saldo comercial, Expo e Impo, que por ahí le servía para subsidiar los déficits de turismo y otros. Bueno, ahora es tan chiquito ese saldo comercial que se lo come el blend, es decir, esa parte de exportaciones que se destina directamente a financiar la fuga. Por lo tanto, tenés déficits en todas las cuentas. Entonces, uno se da cuenta de que esto termina en una devaluación sí o sí, que era una bomba de tiempo, y solo apostábamos cuál era la fecha. Bueno, un día va el ministro de Economía a hablar con Laje, tenía una bomba de tiempo, y en vez de cortar el cable azul, cortó el rojo. Entonces se aceleró el reloj, y se empezaron a ir 200 millones de dólares por día. Es decir, es un problema de ellos. A partir de ese día de que habló Laje, los importadores que estaban postergando el pago de las importaciones para timbiar en pesos, empezaron a pedirle guita al central para pagar las importaciones. Massa había dejado una deuda de importaciones de 51.000 millones de dólares. Hoy la deuda es 58.000. Es mayor aún, es voluntaria. Y como es voluntaria, la van y te piden los dólares. Los exportadores, después de que habló el ministro, dijeron, no, espera, si la tasa de interés implícita del dólar futuro es más alta que la que recibo yo. No, yo dejo de exportar. Es decir, están ante un problema muy grave. Como al mismo tiempo se pelean con todos, este fin de semana Clarín le mete una tapa donde dice que la plata que le va a dar el Fondo Monetario Internacional no la van a poder usar para controlar el dólar. Cuando vos lees la nota no dice nada, digo, son fuentes que no tienen nada que ver con el FMI, gente que trabajó un día en el FMI, que limpiaba los baños, un economista que un día se cruzó con una prima de un tipo que pasó por el FMI una tarde, viste cómo es Clarín, y eso hizo que subiera el dólar cripto durante el fin de semana, que llegó, ayer anoche estaba a 1.317, ¿sí? Que es el número de abajo de todo que está tapado ahora. La verdad es que el gobierno va a devaluar,
lamentablemente, me da la impresión de que las posibilidades de llegar a octubre tienden a cero, es decir, que es muy difícil que no devalúe antes de las elecciones y que eso va a cambiar el panorama político en algún momento.